Hola amigos, estamos aquí de nuevo en este podcast un poco improvisado, en esta reunión de bolsilibros. Existen eventos de nicho, de los nichos más insospechados en ocasiones, y estamos aquí en Barcelona, al lado del Mercat de Sant Antoni. Continuamos hablando de bolsilibros, de esta literatura popular tan famosa durante tantas décadas aquí en España. Estos libros de kiosco, estas novelas de Aduro, que también se les llamaba. Y hemos cambiado de lugar, estamos en un bar de al lado, aquí muy bien, con varios compañeros. Y se ha incorporado el amigo Jordi, de Sin Audiencia, que también, para mi sorpresa, es también, no sé si decir un amante, pero al menos un aficionado a los bolsilibros. ¿Qué nos cuentas, Jordi, del medio en general y de los bolsilibros en particular? Bueno, pues es un formato que yo desde la infancia pues he mamado, es algo que me ha acompañado durante la adolescencia y la juventud y bueno, pues degustaba las variopintas facetas que tenían los bolsilibros, desde los del oeste, donde el favorito sin lugar a dudas era Silver Kane, a luego pues todos los bolsilibros, terror, ciencia ficción, servicio secreto, pues eran mis preferidos. Y de vez en cuando caía alguna rara avis, como esos bolsilibros que había pues de tipo Rambo, que era... Del Curtis Garland, ¿no? Sí, que bueno, pues tenían, o de acción, los Tam Tam, ¿no? También, que había una colección que eran de aventuras selváticas y bueno, pues ibas un poco trampeando, pero principalmente a mí me atraía lo que era terror, ciencia ficción y oeste, que también mamé mucho oeste, siendo mis favoritos. Aparte de Silver Kane, también me gustaba mucho Keith Luger y Curtis Garland, sí, pues eran... Nunca soporté a Marcial de la Fuente Estefanía, que... o lo quieres o lo amas o lo odias. No hay término medio. Con Marcial de la Fuente Estefanía no hay término medio. Mira, ayer estaba en un evento de retro gaming y tenía mis libros y otras cosas relacionadas con videojuegos. Y un amigo me compró el Vance Loringan, el bolsilibro mío del western. Dice, me voy a llevar otro para mi padre y tal. Dice, pero a él le gustaba solo Marcial La Fuente Estefanía. Y fue uno de los casos, dice, tiene un montón, pero solo de Marcial La Fuente Estefanía. Y yo pensé, ostras, no sé si Vance Loringan le va a gustar. Compró dos, uno para él y otro para su padre, pero sí que es curioso el fenómeno de Marcial La Fuente, que es único quizás en el tema de los bolsilibros, ¿no? Esa pasión o odio hacia este creador que tenía tantas obras. Una ingente producción, hay muchísimos bolsilibros. Fernando y Jordi también, que está aquí de Sin Audiencia, que me gusta que seáis especialistas en cine y bases de datos andantes. ¿Qué vinculación podríamos hacer un poco de los bolsilibros con el cine? Jordi y ahora el amigo Fernando también que nos comente. Bueno, de momento la principal vinculación, aparte de argumentos, que evidentemente pues muchas ideas de estos bolsilibros nacían de las películas tanto que se hacían en Hollywood como de los spaghetti western, pero aparte, evidentemente, la cartelería del cine fue una influencia para los portadistas que hicieron los bolsilibros y ya no solo en el oeste, o sea, también géneros como el terror, la ciencia ficción, tienes carátulas de vídeo o carátulas de cine copiadas y fusiladas directamente. Fusiladas directas. Para hacer. Hoy en día sería infracción del copyright, ¿no? Bueno, yo primero tengo que decir que me hace una ilusión eterna estar con Jordi, que me lo quiero un montón. O sea, son ya más de 20 años, ¿no? 23. 23 años. O sea, y estar juntos, pues es un regalo. Yo tengo que decir fusiladas. Hay una portada que yo creo que hoy en día sería de denuncia, ver una portada de ciencia ficción, pero idéntica El mercenario de Vicente Segreyes. Que yo no sé cómo el Rafa de Norma Comics no ha pegado una... Luego te encuentras a Richard Barton, te encuentras una portada, la de Mil gritos tiene de la noche, de Selección Terror Extra. Bueno, los bolsilibros es lo que estábamos diciendo antes. Y yo creo que tanto Jordi como Alfonso coincidirán. Y es lo que os había dicho antes, que hubo un tiempo en que las portadas dominaban el mundo. O sea, te tenían atrapado, sabías perfectamente que lo que no, vuelvo a repetir, no ibas a encontrar, a veces sí, pero te da igual, te las veías. Por ejemplo, hoy le he pasado a Alfonso, coincido con Jordi, en que Silver Kane es el puto amo. Yo me intenté leer una de Marcial La Fuente Estefanía y era Kieslowski. Era el Kieslowski, era una novela del oeste de arte y ensayo. Porque la empiezo a leer, uno que entra en el salón, busca a fulano, no sabes por qué movida es, Mengano sale de la parte de arriba para pegar a Zutano,
Mengana grita, otro le pega un tiro porque no sabes por qué, uno se arrastra, sale con un caballo arrastrado, no entiendes nada y sobre todo me gustaba mucho la palabra que utilizaba Estefanía para los malos, que decía que eran ventajistas. Cuidado, que viene un ventajista, eso me molaba mucho. Y tuve que dejar a Estefanía por una sencilla razón. O yo me frustré mucho porque me consideré un idiota por no entender una novela de Estefanía, digo, soy idiota, o que estaba muy mal escrita o que no entendía nada. Entonces, es lo que dice Jordi. Tenemos que puntualizar que Fernando es un ávido lector y que tiene, yo creo, criterio, ha leído muchísimo. Yo creo que, ¿verdad, Jordi? Sí, no, lo que pasa, la prueba de que Marcial Lafuente Estefanía no es western, sino que es un género en sí mismo, es que estamos al lado del mercado de San Antonio y tú vas a cualquier parada y tienes el género western y un aparte con Marcial Lafuente Estefanía, en exclusiva. O sea, no puedes catalogarlo y mezclarlo con el resto de autores que han hecho western. Trasciende su propio género, ¿no? Correcto, porque Marcial de la Fuente Estefanía es un género en sí mismo y o te gusta o no te gusta. Entonces, lo tienen aparte. En todas las paradas tú verás una parte con Marcial de la Fuente Estefanía. Eso es así. Sí, aparte, cuenta la leyenda de que él tenía un listín de teléfonos americano, cogía una ciudad y luego creo que se murió. El sobrino siguió. Los hijos, creo que hay un legado, ¿verdad? Los Colby, la autoría, sí, la autoría luego ya no estaba clara. Falcon, pero ¿crees? Yo como autor un poco así principiante, vamos a decir, también os pregunto, este pequeño que ha surgido, un poco el tema de Marcial Lafuente, ¿cómo conseguía atrapar al lector? Porque si en teoría son novelas un poco erráticas, creo que estamos aquí los tres de acuerdo que no nos gusta demasiado, respetando a todas las personas que les guste, pero ¿cómo creéis que conseguía ese afán, ese seguimiento de tantas personas que compran y compraban sus Doy novelas? Mi punto y se lo paso a Jordi, y que a mí me interesa escuchar lo que dice. Yo creo que es que no había nada más. Era una época de western, de película de sesión doble. Es que creo que no había nada más y era lo que se tiraba. Mira, siempre diré lo mismo, lo leí en un artículo a Vargas Llosa y lo digo. Vargas Llosa dijo, la literatura de bolsilibro es la única literatura que siempre va a estar viva. Dijo, porque mis obras, el 80% lo compra por postureo. Por ponerlo, el 10% lo regalan y el 5% lo lee. La novela de bolsilibro se cambia y se vende. Creo que poco más había. Es que yo creo que, comparando con cine, que nosotros siempre nos vamos a la vena cinéfila o cinéfaga, tú tenías Marcial de la Fuente Estefanía, que era Raíces Profundas o Río Bravo, mal, pero era un poco esta obra, y a nosotros nos gustaba lo canalla, a nosotros nos gustaba Silver King, que era Leone. Era Leone puro y duro, era spaghetti western, era lo sucio, era… el primer plano eran esas miradas turbias, era ese traicionar al compañero constantemente para quedarte tú el oro, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es la diferencia entre Marcial de la Fuente Estefanía y, por ejemplo, Silver King. Sí, por ejemplo, mira, el mayor ejemplo que te voy a poner, esta que te pasaba de Los Eliminadores, de Silver King, yo la estaba leyendo y digo, hostia, y me encantaba, estaba leyendo Los Compañeros, que es una película, para mí, de los mejores spaghetti western, Frank Conero y Anthony Quinn. ¿Quién es el sordomudo? El Anthony Quinn, ¿no? ¿Te acuerdas? Es el sordomudo el Anthony Quinn, ¿no? Es brutal, mezclada con la parte final del Tesoro del Bueno, el Feo y el Malo, y encima te encuentras con un poco de Raíces Profundas con el rollo rancho. O sea, Silver King te mezclaba los géneros de una manera, con una brutalidad que no la tenía Estefanía, violaciones, desterrajadas de tiro, da igual, que es que estás viendo una película y te lo pasas bien. Me acuerdo que te leíste tú una que… Cuando cogiste el libro de Alfonso, que te dio una de Silver King, que me lo dijiste. Aparte me dijiste esto, claro, Jordi. Es el puto amo, me lo he pasado de puta madre. Sí, efectivamente. O sea, cuando compré la edición de Vance Lorigan en Gigamesh, donde ya tenéis Edward Jackson Hall, ya podéis solicitarla porque va a ser una miscelánea de terror que va a romper el último bolsilibro de Alfonso. Pues allí me tocó una novela de Silver King porque venía con una novela de segunda mano de regalo. Y yo me lo pasé bomba, porque es que Silver King, pues es que encima te encuentras el tío duro que es el bueno y el tío duro que es el malo, pero los dos están en una fina línea que el bueno puede ser el malo en cualquier momento y el malo puede ser el bueno porque no son personas que estén claramente alineadas en un bando o en otro. Son personas que funcionan por interés propio y donde el interés propio les lleve. Y entonces es muy
parecido a la vida misma, no es el tema de que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, porque en la vida no funciona todo en blanco y negro, la vida es escala de grises y es como funciona, ¿no? Entonces yo creo que Silver Kane reflejaba mucho mejor lo que es la vida y encima te lo hacía de una manera amena, de una manera despreocupada, constantemente tenía frases lapidarias, muy como en el cine de los 80 y es muy disfrutable. Y eso es lo que yo le pido a una novela de 96 páginas, que me atrape, me lleve en un viaje corto pero intenso. Jodorowsky, Fernando, también, lo que está comentando Jordi, hacía una loa a Silver Kane y decía, bueno, escribió un artículo que lo ponía por las nubes y decía lo que está comentando Jordi, la reflexión que está haciendo él, que es un poco nunca falla, ¿no? Y ha hecho grandes novelas, sobre todo en el western y tal, y incluso reflexionaba que está, pues eso, está infravalorado. Silver Kane, Ledesma y tal, porque sí que es cierto que evidentemente son autores, en el caso de los bolsilibros, os lo he comentado aquí a veces, claro, escribían tanto y tenían que ser tan prolíficos, forzados por la necesidad económica y la demanda de publicaciones constantes, que claro, es normal que tuvieran algunos altibajos, ¿no? Estamos hablando de autores que escribieron más de 1000 novelas cortas, pero son más de 1000. O sea, entregaban a lo mejor 2 por semana o unas cosas de locos. Entonces, pero son autores que yo estoy de acuerdo con vosotros, por ejemplo, Silver Kane, que creo que mantiene un nivel bastante decente, sobre todo en algunos géneros. En el western es uno de ellos. Abriendo un poco el espectro en el tema cine y bolsilibros, os quería preguntar también lo que habéis comentado un poco. Hablamos de fusilar portadas, de copiarse, inspirarse sospechosamente. Eran otros tiempos en el que el copyright quizás o este tipo de... no estaba tan perseguido, pasaba en videojuegos, pasaba en otros ámbitos, pero sí que me hace gracia. Recuerdo una entrevista, creo que fue con Frank Caudet, el autor de Hospitalet, que falleció hace unos años, que decía no daba abasto a nivel tramas, a inventarme ideas nuevas, tenía que entregar bolsilibros de terror, de espionaje, de lo que fuera, no podía. Y dice, a veces veía una película y, oye, básicamente la película, hecha bolsilibro, lo que ha dicho Jordi, y se ve que alguna vez en Bruguera o lo que sea le pegaron un toque y le dijeron, oye, sí, lo hemos publicado, esta que has entregado, creo que era un western. Y le dijeron, oye, hemos visto la película, ¿eh? Igual, se ve que igual habían dado la película en televisión y tal, pero le dijeron, ok, o sea, como diciendo, te hemos pillado, pero todo vale, ¿no? Y yo no sé si has encontrado, Fernando o Jordi, influencias en, directamente beber de películas descaradamente, influenciarse. Yo creo que están bastante vinculados los bolsilibros con el cine, sobre todo el cine de serie B, porque en parte están hermanados. Son medios populares, medios de consumo rápido, hechos en ocasiones con poco presupuesto, poco tiempo de preparación, y creo que tienen una vinculación. Bueno, a ver, el oeste es un género que es muy lineal, es lo que hay, es sota, caballo y rey, ¿entiendes? La que te he dicho de los eliminadores, estaba leyendo la novela y estaba viendo varias películas, pero sobre todo donde te lo encuentras mucho es en Punto Rojo. El otro día me leí una de Punto Rojo, digo, hostia, es una versión barata de Patricia Highsmith en Extraños en un tren. Digo, ¿estoy leyendo Extraños en un tren? Pues Extraños en el Rodalías, por ejemplo. O Extraños en el Talgo, ¿sabes? Mira, hostia, quedaría muy bien para una novela. No me des ideas, que hago una. Extraños en el Talgo. Que hago una. Hostia, me mola mucho. Extraños en el Talgo queda muy guapo. Y luego donde te lo encuentras mucho, mira, y aquí quiero que Jordi me eche un cable. Los bolsilibros van muy parejos a las películas. En el sentido, se estrena un pelotazo y ya luego viene todo a rebufo que te sale, que sea de Europa. Era como un exploitation, pero en bolsilibros, vale. ¿no? Pongamos un ejemplo. Sale Calígula. Toda la muralla que te sale de erótico italiano, romano. Empezamos con... que no sé cómo ni Tinto Brass no le puso una demanda. Con Calígula 3, la historia jamás contada de Joe D'Amato, que salva a su mujer, la Laura Hesmer. Pues los bolsilibros igual. Cuando se hace una película, sobre todo en ciencia ficción, cuando salió La Guerra de las Galaxias, yo he visto portadas, tengo una por ahí que comprar, que sale el Mar Jamil, y luego todo, espadas para arriba, que son haces de luz y tal y cual. Luego, por ejemplo, te encuentras en metralla las novelas de bolsilibros. Coño, cuando salió en los 70 Un puente lejano, tú no sabes la que salió, y aquí Jordi me puede ayudar, de películas italianas de guerra.
O sobre todo, por ejemplo, vamos a decir, claro, hay muchos bolsilibros que están copiados perfectamente de las novelas de Sven Hassel. Sven Hassel es, siempre se dijo que luego era un fake, que nunca estuvo, que nunca fue soldado de guerra, pero si os acordáis, él tenía un destacamento de castigo. La primera novela es Pelotón de Castigo, estaba el compañero que va un alemán con un sombrero de copa. Eran los típicos, era un 12 del patíbulo alemán, ¿te acuerdas? Que luego los Panzers de la Muerte y tal y cual. Cuando Sven Hassel sacó novelas de guerra, de metralla, tienes parecidas a las de Sven Hassel, tienes un puñado. Es como en el cine, es muy parejo. Película de éxito, bolsilibros copiados por un tubo. Como películas, lo mismo. Paso a mi partner a ver qué me dice. No, y lo que hablabas de la literatura pasa exactamente lo mismo. Yo creo que había mucho autor de bolsilibro que, como había publicaciones, sobre todo en ciencia ficción, que solo se hacían en inglés, ellos leían en inglés y luego fusilaban. O sea, Heinlein o Philip K. Dick han sido fusilados en argumento 1000 veces. Yo recuerdo leer un bolsilibro que era exactamente Amos de Títeres de Robert Heinlein. Y es que era el mismo argumento perfectamente. Los extraterrestres eran unos discos que se te ponían en la nuca, te controlaban y bueno, la invasión de los ultracuerpos o cualquier… O sea, son argumentos recurrentes y que, claro, como si tenían noción de inglés para leerlo en inglés porque no se traducían y no llegaban aquí, pues cogían y también fusilaban no solo argumentos de cine, sino argumentos directamente literarios. Es curioso también, yo esto lo desconocía y os quiero preguntar, o si no luego preguntamos a otros amigos, que incluso hay más vinculación con el cine de la que podemos sospechar, porque hay incluso, creo que alguna del maestro Gallardo, de Curtis Garland, él escribió incluso guiones de cine y viceversa, creo que algún bolsilibro, no sé si lo sabéis, fue adaptado al cine. Los compañeros de ACHAP, de Asociación Hispana de Bolsilibro y tal, que como sabéis publican, o quizás sabéis, publican recopilatorios, con el permiso evidentemente de los autores y los herederos, y publicaron creo que uno o un par que eran de cinema y bolsilibros, cine y bolsilibros y tal, y algunos eran, creo que era de Ralph Barbie también. Luego le preguntaremos a otros amigos que igual lo saben con más certeza, pero la vinculación todavía es mayor. O sea, autores de bolsilibros escribieron guiones de cine y casi viceversa. Creo que algún bolsilibro se adaptó a cine. Por ejemplo, recuerdo uno de Gallardo y no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, hace poco estabais investigando el tema de si Silver Kane realmente un bolsilibro lo quería adaptar Hitchcock a cine, ¿no? Y al final creo que llegasteis a intuir o descubrir cuál era. Sí, lo encontramos gracias a Manuel, correcto, sí, sí. Sin duda hay una gran vinculación. Realmente, si reflexionamos, pues literatura popular, bolsilibros, cultura pop, cultura para masas, publicaciones para pobres, para gente de a pie como nosotros. O sea, realmente se vincula eso a cine o a otras aficiones, cómics. Realmente es lógico que estén bastante, pues bueno, que estén como comunicadas. Yo os quería decir también en cuanto a bolsilibros, el tema de autores. Es unas publicaciones que han estado muchas décadas en este país. ¿Cuándo empezaron? Hablamos antes de la posguerra. ¿Y cuándo acabaron? Pues ya era muy residual, pero casi hasta el año 2000 tuvimos bolsilibros, quizás. Prácticamente. ¿Verdad, Jordi? Sí, sí, ediciones B o… Sí, finales de los 90, 2000, sí. Sí, sí, o sea, ya era coletazos, pero son unas cuantas décadas y evidentemente ahí ha habido una evolución. Y yo leo un bolsilibro de, yo qué sé, de Fernando, del 55, y no es lo mismo que un bolsilibro del 88 o de… Entonces, por ejemplo, noto, la censura, el tema Franco, transición, no sé si notáis como temáticas y diferencias un poco a nivel censura o a nivel un poco que el bolsilibro tenía que cumplir una serie de clichés que podía cumplirlos pues en su entorno, pues en su momento sociocultural o no. Y yo he notado muchas diferencias. Sí, eso es clave porque lo que dices tú cuando lees un bolsilibro de los años 50 o 60 no tiene nada que ver con uno de finales de los 70 o principios de los 80, que como había más libertad, irrumpían otras cosas en el bolsilibro. Dentro del argumento podías poner mucho más sexo, la vinculación del protagonista pues con las mujeres que salieran, y esto es clarísimo en las novelas de Silver Kane, que evidentemente la de los 80 son súper machistas, pero es lo que esa sociedad pedía con cines, con salas S y cine de destape. Que eso se criminaliza hoy en día y no lo veo porque era, a ver, no digo que esté bien, pero en ese tiempo era socialmente aceptable. Es que es lo que pasa, es lo mismo que ahora quien critica las películas de James Bond. James Bond lo escribe una persona en los años 50-60 y lo escribe dentro de su contexto social y es algo heredero de una época. Y entonces esas cosas, en vez de criminalizarlas, lo que has de hacer es dejarlas ahí como legado cultural para aprender
de cómo ha evolucionado la sociedad y de lo que está bien y lo que está mal. O sea, lo que no puedes hacer es destruir algo y pretender que no ha existido nunca, porque lo que estás haciendo es cargarte la historia. La historia ha de estar ahí para aprender de ella y para no volver a repetirla, porque es la que es. Sí, efectivamente. Bajo ese punto de vista, Jordi y Fernando, lo que hacemos hoy en día podía ser erróneo o ser visto en un futuro como algo retrógrado, recriminable. O sea, todo es relativo a su tiempo. Y yo creo que juzgar obras, o yo qué sé, censurar, yo qué sé, Lolita, o según qué cómics, tal, la historia de Torpedo. Os digo unos ejemplos, como lo considero un poco estúpido, ¿no? No tiene mucho sentido. Hoy en día, por ejemplo, ahora sería impensable ver una portada de Totem. Ahora mismo por una portada de Totem con Miló Manara, con una tía y tal y cual, y ya enseguida se te echarían encima. O, por ejemplo, me acuerdo, Magnus, Necron ahora mismo, cuando sacó el Víbora Comics, las portadas de Necron, que está la tía, que es la Freda, de que se excita y se moja si se acuesta con muertos y crea un Frankenstein a partir de retazos, que es medio mongo, y lo que le hace ese Frankenstein es matarle gente para cuando todavía están calientes, ella se los tira. Eso hoy en día sería impensable. No sé quién coño ahora editaría eso. O sea, vamos a ver. Sí, sí. Jordi lo ha clavado, la historia es la que es. Tú si vas a Alemania, los campos de concentración están ahí, están bien conservados para que la gente los vea y sepa lo que ha pasado. Aquí tendemos a borrar lo que ha sucedido. Oye, ya ha sucedido. Punto. No toques nada, aprende de ello. Yo creo que hoy en día sería impensable las portadas y, por ejemplo, títulos de bolsilibros, esa zorra de las gaspiernas, la voy a pegar una hostia porque era mía. Esos títulos ahora mismo, yo creo no, sin duda, serían a ver, impensables. No, a ver, Y perdona que te diga una cosa. Y era lo que más te atraía. No te equivoques, ¿eh? Lo que más te atraía era la portada y ese título. O sea, sí, que no se nos malinterprete, no estamos defendiendo según qué tipo de comportamientos, simplemente estamos poniéndolos en contexto con una época. O sea, no queremos, ya me entendéis, ¿no? Abogar por una serie. Cada época es distinta, los comportamientos sociales van variando, las normalidades van cambiando y los bolsilibros reflejaron también una época. Yo el otro día estaba leyendo una novela y me encontré un final malo para ser bolsilibro. Que es una de las... tenían como unas más o menos restricciones editoriales o un libro de estilo más o menos que les hacían seguir, y una de ellas era que había finales siempre happy end, en ocasiones un poco forzados. Y el otro día leía, era ya una novela, es cierto que es post-franquismo, y era una novela de ciencia ficción que era un de estos dobles de Bruguera y tal. Y bueno, acababa no tan bien, como más sombrío, un final más distópico, y me gustó y no me lo esperaba, pero era ya de finales de Bruguera, de 85, 86, los coletazos final antes de que cerrara Bruguera. Y se nota pues en ese tipo de cosas, lo que hablamos, la evolución. Ha comentado antes Jordi, machismo, censura de franquismo, diferentes cosas. Por ejemplo, todo lo malo pasaba en el extranjero, que eso me gusta mucho de los bolsilibros. Si a lo mejor había una violación, había una serie de cualquier cosa, crímenes tal, horrendos y tal, pues era en Londres, en París. En España no pasaba nada malo. Curiosamente, leyendo algunas románticas, en España sí que había grandes amores, grandes despechos, actitudes un poco machistas. He leído algunas novelas, algunos bolsilibros, que hay mucho de la religión te salvará, tu marido te está engañando, pero en serio, incluso de autoras conocidas como Corín Tellado y demás. Entonces me hace gracia eso, ¿no? También no solía atender tanto a eso, esta autora, pero me hace gracia eso. Y como son tantas décadas, como digo, hay una evolución temática. Como decía Jordi, refleja una sociedad. Y están orientadas también al público llano de ese momento. Y ese público no es lo mismo en 1949 que en 1990. Y es la evolución un poco de los bolsilibros. Creo que es interesante también. Sí, bueno, y también lo que demuestra es que la sociedad, cuando evoluciona y aprende, es una sociedad más avanzada y más inteligente. Y entonces, por eso es tan importante no borrar el pasado. Pero dejando eso de lado, luego yo quería volver a incidir en los engaños que eran las portadas y los títulos de los bolsilibros, porque era muy parecido a lo que pasaba en el cine, y sobre todo en el cine que tenías en los videoclubs, que eran las vendidas de motos de las portadas. Este es un tema importantísimo, que es que te cogían y eran como los carteles de circo. Los carteles de circo el circo llegaba a tu ciudad
y tú te veías una piscina El hombre araña. con orcas, el hombre araña, espadas láser de Star Wars y tal, y luego ibas al circo, eran unas gradas con un señor borracho vestido de mascota que olía alcohol, que apestaba y te acompañaba al banco de madera sin respaldo y veías un espectáculo que era triste, con un león desdentado que tenía ya casi 20 años, bueno, y realmente no parecía en nada al cartel que habías visto. Pues con las películas era lo mismo. Tú veías copias italianas de E.T., de Alien, de Tiburón, y te veías unas portadas increíbles, dibujadas con todo detalle, y decías, esto tiene que ser un peliculón, los guerreros del Bronx, bueno, y realmente cogías y decías, bueno, Enzo Castellari, esto no suena muy americano, pero ¿qué va a pasar? Que era lo mismo que pasaba con los bolsilibros, con los seudónimos de los autores. Te das cuenta de que Francisco González Ledesma era Silver King. No escribían nunca con su nombre original porque tenían que tener un nombre anglosajón para poder vender, ¿no? Entonces, pues con las películas pasaba exactamente igual, y tú cuando ibas al videoclub muchas veces te enamorabas de la portada o del título y luego en casa te llevabas muchas veces una decepción. Tú nos puedes contar alguna, ¿no, Fernando? Sí. Vamos a ponernos. Ahora. Estoy con él. Vamos a retroceder en el tiempo. Principal Palacio, se estrena Tiburón. Pasan 10 años. Principal Palacio, se estrena Tiburón 3 de Enzo G. Castellari con el James Francisco, que en Italia se llamó El Último Squalo. Yo la vi en el Palacio de Cinema. Vale, y en el Palacio de Cinema fue la tercera, cuando se estrenó, hemos hablado tú mil veces, las de 3D, la de Richard Fleischer, Amityville, El Pozo del Infierno. Y la de Viernes 13, tercera en 3D, sí. Sí, la de Steve Miner. Sí, correcto. La de Steve Miner. Luego se estrenó también el Principal del Palacio, El Tesoro, que yo me equivoco como el perro rotonda. De las número, 4 coronas. Joe Rivero y Ana Obregón. Y Hans 3D, El Gran Tiburón, que es la oficial que continúa a Tiburón. Vale, pues tú la viste en el Palacio del Cinema y yo la vi en el Principal Palacio. En el Palacio del Cinema vi El Corazón del Ángel de estreno. Eso también me acuerdo. Vale, El Último Squalo se vendió. La portada era con los de Windsurf. Jordi, ¿cómo era la portada? No lo ves eso nunca. Vendida de moto absoluta. No lo ves. Yo me acuerdo, había una cola, aparte coló, la gente se prensó que era la tercera parte. La primera es Espiro, la segunda es Llanos de Suar, ¿no? Creo que era, o sí. El director. Y la tercera se vendió. Todos nos creímos que, y encantados, que era una película americana. La tercera oficial de Steven Spielberg y era El Último Squalo de Castellari. O sea, luego he hablado antes en el primer podcast que tú no has estado, que la alegría más grande ha sido que vinieras, la portada francesa de Thunder, el Rambo italiano con Mark Gregory. La portada francesa, o Blas Feiger, el Precio de la Venganza, el Alberto Baba con el Michael Scoping. No veías nada. Y 1990, La Fuga del Bronx, la portada. La Fuga del Bronx, claro. Es que veías unas portadas que decías, ¿cuándo me van a dar esto? Lo quiero todo. Y luego realmente, pues no salía en toda la película. Que si estás conmigo de acuerdo, que la segunda, La Fuga del Bronx, con el Henry Silva de malo, era más violenta. Es una pasada. Unas explotadas. No, sí, además son películas que yo reivindico, porque son películas que a nosotros nos llenaron muchas horas en nuestra adolescencia. Las disfrutamos mucho porque éramos cinéfagos, no cinéfilos. Realmente consumíamos cine. Y entonces, bueno, pues igual que los bolsilibros, lo que decía Alfonso antes, una persona que durante 4 décadas escribe más de 1000 bolsilibros, no pueden ser todos buenos. Es imposible. Y se lo perdonas. Claro, se lo perdonas porque tiene algunas mejores y otras peores, pero siempre te van a entretener. Y entonces eso, ahora que hablabas de la tercera, El Último Squalo, estaba acordándome de Mako, el tiburón de la muerte, que metían escenas de documentales de tiburones en medio del metraje que veías que no era ni el mismo grano. Y Tintorera con el René Cardón hacía lo mismo. Hostia, se nos une Juan Carlos ahora aquí, que ahora le pasemos el mando. Fernando, yo estoy alucinando, pues son unas bases de datos andantes, de cine, y es una cosa que nunca he hecho en ningún podcast. He grabado podcasts en todos los sitios, países, lugares, he hecho miles de locuras en cuanto a podcast, pero jamás he estado grabando un podcast, y lo confieso aquí, no sé si cortaré esto o no, y me he ido al lavabo, porque tenía que hacer una cosa en el lavabo, y con toda naturalidad los compañeros han continuado hablando y yo me he reincorporado ahora y aquí continúa la historia. Yo una de las cosas que no sé si lo habéis pensado alguna vez en cuanto a bolsilibros es el tema, y aquí tenemos a otro autor de bolsilibros que ha estado antes con nosotros, Juan Carlos Gallardo, es el tema de los propios autores, Juan Carlos, que hemos hablado antes de que escribieron tantas obras, pero yo igual soy un poco nostálgico, o me pongo en puntos de vista un poco inusuales en ocasiones. ¿Cómo sería la vida de esos autores, no? Personas que escribían tantas novelas, anónimos, porque su nombre, tú imagínate, yo qué sé, Curtis Garland, Juan Carlos, o sea, el señor Gallardo,
bajaba a la calle, nadie sabía que él era Curtis Garland. Y exacto, estaba vendiendo un montón. Sí. Y él no paraba de escribir. Él no paraba de escribir novelas, no paraba de publicar. Era increíble, ¿no? ¿Cómo serían esas vidas, ¿no? Pegados a la máquina de escribir, sin vacaciones, no paraban de escribir novelas. ¿Cómo sería un poco eso? Tú te pones en el punto de vista de los autores. Esos autores anónimos eran un poco como superhéroes, porque tenían una identidad, salvando las distancias, una identidad privada. Imagínate, iban a comprar el pan y el panadero igual está leyendo una novela de Silver Kane y no sabía que él era Silver Kane. No sé si alguna vez has reflexionado sobre esto o yo soy el único loco que lo ha hecho. Hombre, creo que sus vidas tenían de ser apasionantes desde ese punto de vista, porque, claro, el hecho de que seas anónimo, que seas autor, que seas escritor y que tengas un concepto y una ideología sobre fantasía popular, sobre temas nostálgicos, sobre tu propia creación o creaciones, claro, eso te da lugar a que lleves una vida, pues no al margen de la sociedad, estás integrado en la sociedad. Pero también pienso que tiene que ser apasionante por vivir de esa forma tan ecléctica, tan divertida. A su vez, claro, es lo que tú dices, claro, yo imagínate que iba a la playa y que nadie le reconocía. Estás, hostia, que este tío está aquí, pero bueno, que es alguien importante. Pero bueno, nadie lo igual reconoce. gente en la playa tenía sus bolsilibros, ¿no? Sí, quizás estaba leyendo allí, claro, estaba leyendo un bolsilibro, ¿no? Sí. Yo creo que la temática del bolsilibro se puede leer en viajes de tren, en playas, en piscinas, en la montaña, se puede leer en las colas de cuando vas a comprar, porque son novelas muy, muy ligeritas. Claro, yo es lo que te digo, creo que la gracia de esto y el encanto del escritor es que llega al público de una manera en el que sigue siendo anónima, pero sigue siendo fresca, porque es completamente fresca, con lo cual le da un sello de identidad propio, revolucionario también, revoluciona porque es un autor completamente marginal, que no es marginal en el sentido de que no es, pongamos, John Grisham. John Grisham, es que es uno de los grandes, o el propio Stephen King, que también es uno de los grandes, pero ellos ya tienen un público determinado, tienen una masa de seguidores, de seguidores, por temática, porque la temática les gusta durante años. Creo hay una sensación de creencia de que tiene que ver con lo popular. Desde luego que tiene que ver más con lo popular, sí. Genial, Juan Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque llevamos casi 35 minutos de este bloque. Hablamos un poco con los amigos y creo que seguiremos grabando luego y comentando más cosas, ¿vale? Estamos hablando de bolsilibros, lo hemos hecho un poco interruptus este podcast porque hemos empezado a grabar en otro bar y hay diferentes compañeros aquí en estas quedadas de bolsilibros que hacemos aquí cerca del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, este nicho tan particular de la literatura que yo no pensaba que habría locos, entre comillas, que vendrían aquí o se reunirían, pero veo que sí, veo que es así. Jordi, hacemos un pequeño receso, ¿vale? Estábamos hablando de eso. Si quieres, acaba tú con esto, con una pequeña reflexión. ¿Cómo era la vida de esos autores de bolsilibros escondidos en ese anonimato? Yo he pensado a veces hacer una peli o incluso un bolsilibro o un libro hablando de eso, ¿no? Imagínate un autor imaginario o basado en hechos reales, que ese anonimato y esa cantidad de obras que escribía, cómo reaccionaría su familia, su entorno, ver que vendían un montón en los kioscos y que a la vez económicamente tampoco les reportaba quizás tanto a ellos. Creo que tiene un tono romántico, ¿no? Yo creo que un bolsilibro basado en la vida de un autor de bolsilibros sería, pues cuando haces cine dentro del cine, metacine, pues sería metabolsilibro y estaría muy bien, porque además de alguna manera las editoriales eran realmente esclavistas y no pasaba solo con los bolsilibros, lo hemos hablado mil veces con los autores del tebeo y del cómic español, esos Vázquez, Ibáñez, que estaban en manos de Editorial Bruguera y que los tenían allí realmente, que no eran ni autores de su obra, ni dueños de su obra y que luego no podían comercializarla. Al ático casi. Correcto. Y entonces creo que sería un bolsilibro muy interesante y que realmente podría a toda la gente que tiene nostalgia de esa época suponerle algo muy interesante. Incluso yo creo que con las 96 páginas de un bolsilibro te quedarías corto, tendrías que hacer un extra
Y podría ser muy interesante la biografía de un autor de bolsilibros de la época, de cómo tenía que pasar por el aro de no publicar con su nombre y lo que tú decías, ir a la panadería y que nadie… Ver cómo el panadero se estaba leyendo una de sus novelas firmada con seudónimo anglosajón y él no podía decir ni mu de que él era el autor de esa novela, de cómo ver él por una miseria tenía que producir cantidades ingentes de novelas al mes para poder alimentar ese hambre editorial que no tenía fin para que ellos ganaran el dinero y él prácticamente no llegara a fin de mes. Y luego, pues realmente que eso, por una parte, tuviera el lado romántico del autor que quiere que su obra perdure y quiere publicar a cualquier precio, pero por otro lado, el lado de crítica de lo que fue una situación absolutamente injusta para los autores, que perdieron todos los derechos sobre su obra y que encima no tuvieron los réditos que hubieran tenido que tener de esa obra, que al fin y al cabo eran ellos quienes la escribían y quienes la llevan a cabo, ¿no? Estoy muy de acuerdo, Jordi, Fernando, Juan Carlos. Vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño descanso, porque llevamos aquí casi 40 minutos, más el bloque que hemos grabado anteriormente. Vamos a disfrutar un poco de los amigos, de charla, a intercambiar bolsilibros, a cacharrear un poco aquí, y ahora sí eso volvemos para una despedida. Amigos, permitirnos un pequeño descanso. Para vosotros será instantáneo, para nosotros será un respiro. Vale, pues hacemos el descanso, amenazamos, porque es que estábamos Jordi y yo ahora, que cuando has venido nos hemos animado y decimos que nos liamos. O sea, es que te lo juro. Es que nos venimos arriba. No, es que con Jordi, te lo juro, estamos Jordi y yo. Ya empezamos, nos liamos, empezamos a recordar situaciones. Nos conocemos, pelis y tal, igual. nos conocemos. Sí, que nos da la… Bueno, ¿qué hay de menú aquí? Porque ya comemos aquí, pues sí, oye, pues no es descartable para nada. Venga, pues Juan Carlos, si te quieres despedir tú de este receso. Sí, yo me despido. Hay una cosa que quería decirle a Jordi, que es interesante lo que ha dicho cuando los escritores hablaban de los derechos, que perdían los derechos. Creo que un escritor debe de proteger su obra, sus ideas. Hace unos años vino George Martin a Barcelona para la promoción de Juego de Tronos, que se publicó toda la obra de Martin. Y en la charla que acudí, ¿sabes? Él habla mucho de proteger las ideas, de proteger la obra, de proteger todo el contenido de la obra. Entonces, claro, a él le daba muchísima rabia que dijera, hombre, este es mi Jon Nieve o este es mi Luke, ¿no? El personaje. Quiero decir que, porque vivíamos en un momento donde Juego de Tronos se fue apropiando de la mentalidad de muchísimos aficionados a la literatura. Bueno, Juego de Tronos es un momento cuando aparece calor muy hondo. A mí me encantan las novelas de Juego de Tronos, por eso yo creo que los derechos son tan importantes, porque para preservar la calidad de la obra, incluso para preservar el valor que tiene novelas y personajes, sea Juego de Tronos, sea las novelas de Stephen King. Creo que proteger los derechos es importantísimo, pero desde siempre hay que proteger esos derechos siempre. Sí, de hecho, y vamos a cerrar ya de verdad, que lo vamos demorando. De hecho, hubo un cambio de legislación, luego lo ampliaremos si da tiempo, en los bolsilibros a partir de X fecha, donde el copyright a nivel, no se recuerda bien el año, luego lo comentamos, cambió y ya no pertenecía a la editorial, sino que pertenecía a los autores. Amigos, vamos a dejar aquí porque no paramos, aquí nos vamos, no cortamos. Ahora continuamos, esperemos que os esté gustando. Sabemos que es un poco de nicho esto, bolsilibros, es un poco para según qué paladares. Intentamos hacerlo como más partícipe para todos, intentando poner a todo el mundo en contexto, pero somos conscientes que es algo, pues eso, muy acotado a según qué tipo de gustos y a una época en particular. Ahora regresamos. Pues no pudo la cosa continuar, la grabación se quedó ahí. Soy Alfonso, estoy editando esto ya ha pasado casi un mes desde que lo hicimos, ha pasado un cierto tiempo y no pudimos grabar más, amigos. Ya os traeré más si os ha gustado estas dos partes que he publicado, pues reflejando de alguna forma estas reuniones de los bolsilibros que hacemos en el Mercat de Sant Antoni. Ya habéis visto que hay todo tipo de nichos y hay todo tipo… Yo pensé que en la literatura popular, en estos bolsilibros,
no habría personas todavía que se juntan, cambian, hablan sobre estos temas, pero ya veis que sí, que esto es lo divertido de la pluralidad, que hay un poco personas para todo y hay todo tipo de aficiones. Ya volveré, muchas gracias a los compañeros que estuvieron allí conmigo. Es una lástima que no pude hablar con, pues, por ejemplo, con Julián Sánchez Camarazana, tampoco pude hablar, pues, con Juan Carlos Fernández. Varios amigos se quedaron ahí en el tintero. Ya los espero tenerlos en un futuro aquí en el podcast, que algunos de ellos los he tenido. Y si no, pues también en fechas venideras, grabar con ellos de nuevo o incluso... Si os han gustado estos episodios, quizás pueda grabar de nuevo en las reuniones de Bolsilibros. Fue algo improvisado, creo que hemos transmitido un poco qué se siente allí. También, pues, es una pena que no pudiera hablar también desde el punto de vista de autores o haberlo volcado más hacia allí, porque parece que no, pero hay bastantes amigos autores allí que han publicado Bolsilibros y otras obras. Pero bueno, como os digo, ya os traeré más material. Espero que os haya gustado, disculpad este corte abrupto, pero es que no pudimos grabar ya, se nos hizo muy tarde, muchas personas... Cambiamos de local, como os digo, y muchas personas ya teníamos que marchar a comer, se hizo tarde y no pudimos continuar con la grabación. También tengo que decir que la grabación un poco, y le pido disculpas a algunos amigos que estaban allí, nos apartó un poco de la charla común entre todos. Así que al hacer el podcast... Aunque fue algo así, pues muy orgánico, como veis, y improvisado y tal, pero bueno, nos apartábamos un poco los que estábamos grabando del resto de compañeros de la reunión que estaban ahí pues hablando y haciendo pues las labores habituales, por así decirlo. Así que les pido disculpas, pero bueno, creo que fue muy interesante. Y eso es todo, amigos. Os dejo aquí este episodio, este cierre, un poco aquí que he tenido que grabar después. Espero que os esté gustando Hedor en Jackson Hole, que ya ha sido lanzado, mi nuevo bolsilibro de terror, que está funcionando muy bien en Gigamés. Se vendieron todas las Signature Edition de preventa, todas las ediciones especiales que incluían extras, y están llegando las primeras reseñas y también están la gente bastante contenta. Yo el tema del terror no sabía hasta qué punto gustaría o cómo lo haría, pero parece que el terror es un género que llama y que está funcionando bien, que tiene tirón. En fin, amigos, muchas gracias por estar ahí. Espero continuar hablando de escritura, de literatura, de nichos de lectores y de escritores, como en este caso los bolsilibros, y espero teneros aquí pronto. También volveré con entrevistas, charlas con otros autores y autoras. Así que un abrazo y recordad que os recomiendo que escribáis porque yo estoy todavía empezando a escribir. Hasta la próxima.